Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a leer ahí los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo número 13 en adelante: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto, Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Recordarán que en la última oportunidad hablamos sobre el poder de la mentira, el cual opera en las personas que no han querido recibir la verdad. Precisamente porque rechazaron la verdad es que Dios les envió el poder de la mentira para que creyeran a la mentira y que de esa manera fueran condenados aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad. Eso explica cómo al final de los tiempos, cuando aparezca el hombre de maldad, el cual explicamos la vez anterior, en años posteriores, cuando ya se redactaron las cartas de Juan, se le dio el nombre de anticristo, aclarando que las cartas de Juan no hablan de un solo anticristo, sino que de varios anticristos, pero que hay uno de ellos que va a llegar a tener un papel destacado o prominente en el tiempo del fin. Y a ese anticristo principal, si le queremos llamar así, es al que acá en segunda de Tesalonicenses se le llama el hombre de maldad, que dice que se va a hacer pasar por Dios, que se va a sentar en el templo de Dios y que va a recibir la adoración de las personas. Entonces, ante un hecho así, uno puede preguntarse cómo es posible que haya seres humanos que crean que otro hombre es Dios y que le sirvan como a Dios. Entonces, eso precisamente veíamos la semana anterior, y es que se trata del poder de la mentira. Decíamos que era un poder de carácter sobrenatural.
que no tiene que ver con que las personas sean poco o muy inteligentes, que no tiene que ver con que las personas tienen poca o mucha educación, sino que tiene que ver con un control de naturaleza espiritual que llega al ser humano y que lo atrapa y que lo lleva a creer ciegamente en la mentira. Ese es el poder de la mentira. No estoy hablando del poder engañoso que en sí la mentira pueda tener, porque hay mentiras que son tan elaboradas o que tratan de fundamentarse tanto que producen el efecto de engañar a las personas. Pero en este caso son engañadas porque es una mentira muy elaborada. Pero no es de eso que se está hablando acá. Cuando se habla del poder de la mentira, es el nombre que se le da a ese poder, a esa acción de carácter espiritual que cautiva al ser humano a creer la mentira, aun cuando esta mentira sea absurda, no tenga ninguna fundamentación, y es más, ni siquiera sea una mentira bien articulada. Por eso no depende, le decía, de la persona, que si es poco o muy inteligente, poco o muy educada, y tampoco depende si la mentira es buena o es mala. Depende de un poder de naturaleza espiritual. Aunque no es lo adecuado, pero para tratar de que usted me entienda mejor, es como una especie de hechizo que encanta a las personas, y una vez les ha hechizado, estas personas inevitablemente van a creer a la mentira. Y así el designio de Dios se cumple sobre estas personas que, habiendo rechazado la verdad, Dios les envía el que caigan en manos del poder de la mentira y que terminen creyendo la mentira. Ese era el tema de la vez anterior. Pero ahora en el versículo 13 encontramos que comienza con una frase que cambia totalmente el panorama, porque ha estado hablando de esos, de los que están atrapados bajo el poder de la mentira. Mas ahora dice el versículo 13: nosotros en cambio, y cuando ahí dice en cambio, está estableciendo una diferencia, que aquellos son los que están bajo el poder del engaño, pero nosotros, dice, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Y oiga esto: porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Entonces, es lo contrario de las otras personas. Mientras que aquellos recibieron la fuerza diabólica del engaño para que crean a la mentira, nosotros, en cambio, dice la Escritura, fuimos escogidos desde el principio por Dios para ser salvos. En otras palabras, mientras que aquellos quedaron bajo el poder de la mentira y del engaño, nosotros fuimos amados por Dios y favorecidos cuando Él nos dio la revelación de la verdad. Por eso es que le decía esa primera frase del versículo 13, cuando dice nosotros en cambio, está haciendo la diferencia.
entre aquellos y nosotros, entre los que están atrapados por la mentira y nunca van a salir de ahí, y nosotros que fuimos destinados a la salvación. Pero ahora, de igual manera que, como le dije, que no depende de la inteligencia ni de la educación de la persona para creer a la mentira, de igual manera no depende ni de la inteligencia ni del conocimiento de ninguno de nosotros para que ahora podamos tener la salvación. Porque la salvación es una obra totalmente divina. Por eso es que la carta a los Hebreos, cuando habla del Señor Jesucristo, dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando dice que Él es el autor, usted sabe que el autor de un libro es el que escribió el libro. El autor de una obra es quien creó esa obra. Y aún se usa hasta para cosas malas. Por ejemplo, cuando se dice el autor intelectual de tal delito fue fulano, porque fue él el de la idea. Cuando Hebreos dice entonces que Jesús es el autor de nuestra fe, significa que Él la hizo. Pero note, está diciendo que es Él quien la hizo. Entonces la pregunta sería, cuando usted cree, cuando usted tiene fe en el Evangelio, tiene fe porque usted tiene fe o porque Jesús le regaló la fe a usted. Es así. Él es el autor de nuestra fe, dice la Escritura. Y en Efesios también dice claramente que la fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Pero no solo dice que es el autor, dice que también es el consumador. Y consumar significa ejecutar algo, completar algo. Como cuando Jesús, al morir en la cruz, Él dijo: consumado es. Y eso habla de una obra que se completó. Decir Jesús es el autor y consumador significa que Él es el que nos da la fe para que creamos. Pero es gracias a su poder que esa fe producirá en nosotros su efecto, su resultado. Y ese resultado es la salvación. De manera que la salvación es un don divino, es Dios quien lo hace. Entonces, sigamos leyendo el versículo 13. Dice: hermanos amados por el Señor, desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Cuando allí dice desde el principio, no está hablando del principio de nuestras vidas. Está hablando del principio de todas las cosas. El mismo principio que se menciona en Génesis capítulo 1 versículo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mismo principio que también se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era la palabra, o el verbo, o el Señor Jesús. Ese principio que nos remonta a la eternidad pasada es del cual se está hablando aquí.
Entonces dice que desde ese principio Dios los escogió para ser salvos. La salvación no es algo que nosotros escogemos. La salvación es algo que Dios escogió para los que Él quiso. Y dice que nos escogió desde el principio para salvación. Él escogió los que Él deseaba salvar. Pero usted sabe que escoger tiene dos aspectos. Tiene un aspecto positivo, que es que cuando usted escoge aquello que escogió, usted lo elige de una manera positiva. Pero en el acto mismo en que usted está eligiendo, está rechazando lo que no eligió. Si usted tuviera en una mesa 4 pañuelos de diferente color y usted tiene que escoger cuál usará, usted dice: este color creo que el que me queda mejor, y escoge usted ese color. Pero en el momento en que usted escoge ese color, ese es el aspecto positivo, porque usted eligió, lo toma para sí. Pero dejó 3 en la mesa, que son los no escogidos. Y como no los escogió, los dejó. Por eso es que la elección tiene las dos caras. Está el aspecto positivo, que es la elección, y está el aspecto negativo, que es la reprobación. Hay desde el principio, desde la eternidad pasada, personas elegidas para salvación y personas reprobadas. Es decir, que no fueron elegidas desde el principio. Si nos preguntamos qué fue lo que movió a Dios a escoger a los que escogió y a reprobar a los que reprobó, la respuesta que debemos dar es que no lo sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Por ejemplo, los que estamos acá, que hemos creído en el Señor Jesús, precisamente creímos porque Él nos escogió desde el principio. Es lo que dice ahí la Biblia. Si usted es un escogido, si usted, hermana, es una escogida, y usted se pregunta: bueno, ¿qué tengo yo? ¿O qué vio Dios en mí para escogerme? Habiendo hoy en día más de 7.000.000.000 de seres humanos en el planeta Tierra, ¿por qué se fijó en usted? La Biblia no dice por qué. La Biblia no dice por qué Dios lo amó a usted y no a otros. No explica. Ha de haber razones. Porque si nosotros no hacemos nada sin razón, detrás de cada acción y decisión que nosotros tomamos hay una razón. Le puse el ejemplo de los 4 pañuelos. Si yo escogí uno de esos 4 pañuelos, tuvo que haber razones. Quizá porque es el color que me combina con la ropa que ando. Quizá porque es nuevo y no lo he usado, lo voy a usar. O quizá lo contrario, porque es el más viejito y el que siento más suavecito. Pueden haber muchas razones, pero hay razones.
por las cuales usted decidió una cosa tan simple como qué pañuelo usar. Cuanto más Dios no tendrá razones para elegir a unos y reprobar a otros. Sin duda Él tiene razones. ¿Cuáles son las razones? Vuelvo a preguntar y vuelvo a responder: no las sabemos, porque Dios no las revela en su palabra. Pero sí hay algo que Dios dice en su palabra, y es que esa elección no depende de la fe, de las obras, ni de la conducta del ser humano. Porque como acabamos de leerlo, la elección se produjo antes, desde el principio. Es decir, no habíamos nacido, ni había ni cielos y tierra, cuando ya en el corazón de Dios, en la mente de Dios, Él vio a toda la humanidad que iba a existir. Y entre toda esa humanidad, Él escogió, y escogió a la hermana, y al hermano, y al joven, y a la señorita. Estos van a ser salvos. Y al escogerle positivamente a usted, reprobó a los demás. Antes, desde el principio. Por eso es que en Romanos capítulo 9, cuando Pablo habla sobre Jacob y Esaú, dice que antes que los niños nacieran, se le dijo a través de la profetisa a la madre de los niños, el Señor le dijo: el mayor servirá al menor. Es decir, que ya estaba dándole preferencia a uno. Y entonces pregunta Pablo: ¿por qué razón? Y cita al profeta que dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué amó a Jacob? ¿Y por qué aborreció a Esaú? Algunos dirán: porque Dios ya sabía que Jacob iba a ser bueno y que Esaú iba a ser malo. ¿Y quién dice que Jacob fue bueno? Y no por eso mentiroso era. Usurpador le pusieron porque era un mentiroso. Engañó a su padre, engañó a su suegro, tuvo 4 mujeres. ¿Y a eso le llama ser bueno? Si era un mentiroso de primera. ¿Cómo que Jacob era bueno? Es verdad que Esaú se casó con mujeres que eran de ahí, de naciones paganas, lo cual estuvo mal. Pero por lo menos solo 2 tuvo. Jacob tuvo 4. Y si todavía hay alguien que piense: no, pero es que Dios ya sabía que Esaú iba a cambiar. Pablo dice: no habían nacido, todavía estaban en el vientre de su madre. Y por lo tanto, dice Pablo, no habían hecho ni bien ni mal. Pero ya Dios había dicho: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa? Que no dependía de que si hacían bien o hacían mal, que si iban a ser buenos o que si iban a ser malos. Dependía de Dios, que es quien elige. Y por eso es que en ese mismo capítulo 9 de Romanos, Pablo dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La elección no se basa en que Dios prevé la fe. Es que este va a creer, por eso lo elijo. Entonces ya no es Dios el que estaría eligiendo.
sino que sería Dios sometiéndose a que si ese hombre va a creer o no va a creer. Entonces ya no sería de Dios la salvación. No es porque fueran buenos, porque sean malos, no es porque Él preveyera desde la antigüedad quién iba a creer y quién no iba a creer, nada de eso. No es por las obras, ni presentes, ni pasadas, ni futuras, que el ser humano pueda tener. Es un propósito que nació en el corazón de Dios, por razones que desconocemos, pero que por la palabra sabemos que esas razones no tienen nada que ver con que si íbamos a ser buenos, si íbamos a ser malos, que si íbamos a creer, que si no íbamos a creer, que si íbamos a perseverar, que si no íbamos a perseverar. No depende de eso. Depende de la elección de Dios, quien nos eligió desde el principio para ser salvos. Entonces vea, desde el principio dice que nos escogió. ¿Para qué? Para ser salvos. Y cuando Dios decide algo, nada ni nadie puede alterar ese decreto de Dios. Nada lo puede cambiar. Entonces, si Él nos escogió desde el principio para ser salvos, ¿cómo va a terminar la vida de una persona que Dios la escogió para que se salve? ¿Cómo va a terminar esa persona? ¿Salvada o condenada? Salvada. Porque para eso la escogió Dios. Yo puedo tener en mi mano un lapicero y decir, este lapicero lo voy a ocupar para escribir. Voy a terminar escribiendo con él. Ahora, yo soy un ser humano y como ser humano hay cosas que yo no puedo controlar. Pudiera ser que perdiera el lapicero. Pudiera ser que me lo robaran. Pudiera ser que no tiene tinta y lo que yo planeé para escribir resulta que no tenía tinta o que no servía. Son cosas que como humano yo no puedo controlar, pero Dios sí puede controlar todas las cosas. Nada se le escapa a Él. Puesto que nada se le escapa a Él, si Él escogió a los seres humanos para salvación, nada ni nadie podrá impedir que esa persona sea salvada. Entonces, como ya está seguro cómo va a terminar esa persona, es decir, ya está fijado el destino de esa persona desde antes que nazca. Ya está fijado el destino. Por eso se habla de predestinación, porque Dios fija el destino antes que la persona viva. Y esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento repetidas veces se habla del tema de la predestinación. Como dice Efesios, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Es decir que desde antes que naciésemos, tal fue el amor con que Dios nos amó, que desde el principio nos escogió, nos fijó nuestro destino, nos predestinó, y nuestro destino, nuestra predestinación es ser salvos. Vea qué diferencia, porque la semana anterior hablamos de los que están destinados para condenación. Y por eso es que el poder del engaño les lleva a creer la mentira. Pero a nosotros Dios nos escogió para lo contrario, para la salvación. Ahora, ¿cómo opera esta elección de Dios?
Sigue el versículo 13. Mediante la obra santificadora del Espíritu. Es decir, antes de nuestro nacimiento, y en realidad antes que hubiese cielos y tierra, ya Dios nos había amado, nos había escogido, nos había predestinado. Dios creó el cielo y la tierra, creó al ser humano y la historia comenzó a transcurrir. Hasta que llega el siglo XX, donde nacimos la mayor parte de los que estamos aquí. Dudo mucho que haya alguien aquí del siglo XIX, porque ya tendría que tener más de 100 años, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los que estamos aquí nacimos en el siglo XX, es decir, entre 1999 y el año 2000. Y algo otros serán del siglo XXI, ¿no? Los que tienen 14 años o menos. El hecho es de que haya sido el siglo XX o el XXI, nacimos. Y cuando nacemos, nuestros padres no sabían que nosotros éramos elegidos, ni nosotros lo sabíamos tampoco. Comenzamos nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud, dependiendo en qué momento Dios nos alcanzó. Pero ese es el punto, que como somos predestinados para salvación, hay un momento, hay un día que Dios ha establecido de antemano. Ese día es secreto, solo Dios lo sabe. No lo saben nuestros padres, nuestros abuelos, la tía, ni el vecino, ni nuestros hermanos, ni nosotros. Solo Dios lo sabe. Pero cuando llega ese día, esa hora, ahí es donde dice que viene la santificación del Espíritu Santo. Cuando llega el momento de la historia, la fecha, el día, la hora justa de Dios para hacer realidad su salvación en nosotros, para aplicarla, el Espíritu Santo viene y comienza a trabajar en nosotros, atrayéndonos, y como dice el Evangelio de Juan, convenciéndonos de pecado, pero también de juicio. Es decir, creer que hay perdón de pecado en el sacrificio de Jesús. Y así es como llegó un día, que no sé cuál pudo haber sido la fecha para usted, pero en ese día pudo ser en una célula, pudo ser aquí en la iglesia, pudo ser en su casa, oyendo un programa de radio, leyendo la Biblia, de alguna manera. Pero hubo un momento en que rindió su vida al Señor. El Espíritu Santo le convenció de pecado. Y al convencerle de pecado, usted dijo, como Pedro: Señor mío y Dios mío, apártate de mí porque soy pecador. Y al reconocer nuestro pecado, la sangre preciosa del Hijo de Dios vino para limpiarnos y librarnos de toda maldad. Pero fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que nos atrajo. Uno es el que cree: es que yo fui porque, viera, mi abuelita me presionó tanto que fui. O a veces decimos: es que mire, me han invitado tantas veces a ir a la iglesia que pena me da decirle que no. Y vino, y ese fue el día de su conversión. Pensaba que venía por muchas invitaciones, porque la abuelita lo amenazó que no le iba a dar dulces si no venía. Y hay casos curiosos. Conozco a una hermana que ahora ella es esposa de un pastor desde hace décadas ya. Pero cuando ella era jovencita, en el país donde ella vivía, que no fue El Salvador, hubo una gran cruzada evangelizadora. Y iba a predicar en la cruzada un evangelista
internacional muy conocido. Y a esta jovencita, como era una jovencita, le gustaba el evangelista. Entonces, ella dijo: no, yo no me pierdo esto, yo voy al estadio porque tengo que ver a ese mango. Quería ver al hombre, al predicador, le gustaba, estaba como ilusionada con él. Y fue, pero como era en el estadio, así lo veía Ana. Pero cuando el evangelista hizo el llamado y dijo: los que quieran recibir a Cristo pueden pasar aquí adelante, aquí voy yo, dijo ella. No a recibir a Jesús, no a recibir a Jesús, sino a estar cerca para poderlo ver de cerca. Entonces ella se apuró a bajar, ser de las primeras, y quedó bien enfrente. Y ahí estaba en la plataforma y el hombre predicando arriba. Y ella lo veía, qué hombre. En eso estaba cuando empezó a sentir algo raro y comenzó a sentirse miserable, inútil, y comenzó a sentir vergüenza. Qué bárbara, ¿qué estoy haciendo aquí? Y comenzó a llorar y comenzó a ser redarguida. Y ese fue el día de su conversión. Jamás se apartó del evangelio. Y yo comencé la historia por el final. Hasta hoy en día, hoy ella ya es una señora, hace décadas que se casó, y hasta hoy en día sigue siendo esposa de un pastor, no del evangelista, por supuesto, ¿no? Del otro, del que el Señor tenía para ella. Pero mire qué extraño. Ella pudo haber dicho: no, es que yo fui por ver al guapo. Detrás de eso, el propósito de elección de Dios se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice: mediante la obra santificadora del Espíritu. Y usted sabe que santo, que se origina en el hebreo, lo que significa es separado. Entonces, cuando habla de obra santificadora, habla de obra de separación. Es cuando el Espíritu Santo viene y dice: hijito, ven para acá, que tú no eres para andarte dando tus narizazos de cocaína, no es para que andes fumando piedra, no es para que andes de borrachito, no es para que andes de adúltero, es para que vengas, porque hay un rey que te ha escogido para salvación. Y nos santifica el Espíritu, nos jala hacia Él. Entonces el Espíritu es el que obra, aplica la salvación a nosotros. Y luego dice: y la fe. O sea, la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Pero ahí lo está diciendo, es el Espíritu el que nos da la fe para creer a la verdad. Es lo que decíamos hace unos minutos, que la fe no es nuestra. Claro, lo dice Efesios capítulo 2. Es por fe, dice. Y esto, o sea, la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano pone en el momento de la conversión? ¿Qué es lo que el ser humano pone? Ahí el hermano dijo la verdad: nada. Porque hay gente que dice: no, es que el hombre se tiene que arrepentir. Lea en Timoteo, que dice que es el Señor el que nos concede arrepentirnos. No podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Es el Señor el que nos concede el arrepentimiento. Y si uno dice: es que hay que creer, eso no es de ustedes, dice la Biblia, es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, es que hay que levantar la mano y pasar al frente. Bueno, ese es invento, ¿verdad? Porque la Biblia no dice tal cosa. Sí, en la Biblia usted no va a hallar a nadie que levantara la mano para creer en Jesús. Nosotros, hermanos, por razones prácticas, porque al final del mensaje yo digo: si alguien quiere entregarse al Señor, levante su mano o póngase en pie. Pero yo lo hago porque lo quiero ver, quiero saber si hay. ¿Por qué quiero saber si hay gente que va a creer en Jesús? Para orar por ellos.
para orar por ellos. Eso se convirtió en una costumbre. Pero es una costumbre que tiene su origen en una necesidad práctica. Pero no significa que hay que levantar la mano para creer. Es más, nadie puede ni siquiera ponerse en pie, y mucho menos venir aquí al frente, si no es el Espíritu Santo el que lo mueve. Hay testimonios, y algunos de ustedes así les ha pasado. Así fue su conversión, que dice: es que yo quería levantar la mano, pero no podía. Yo quería entregarme a Jesús, pero no podía. Quería ponerme en pie, pero me sentía como de piedra. Pero de repente el Espíritu de Dios llega y dice: arriba, muchachito, y lo puso en pie. Y hay gente que dice: mire, yo ni cuenta me di, pero cuando sentí ya estaba enfrente. Porque Dios es el que nos regala la fe, nos regala el arrepentimiento, y como dice la Escritura, Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Usted no puede decir: es que yo creí en Jesús porque yo quise. No, la Biblia dice que Él produjo el querer, y dice que produce el hacer. Es decir, si Dios no le regala el hacer, jamás usted se va a entregar al Señor por usted mismo. Nunca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Dios lo hace todo. Por eso dice la Escritura que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es que decimos que la salvación es por gracia, porque no es del hombre, es de Dios. Versículo 14: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio. Mire qué tremendo ahí. Porque uno podría decir que lo que hemos estado hablando hasta ahora son algo así como astralidades, ¿verdad? Que la eternidad pasada, que el decreto de Dios. Es algo muy teológico lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo opera el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la salvación. Pero eso que parece tan etéreo o astral, como dirían algunos, hay un momento en que se hace realidad en la vida y en el lugar y en el tiempo de la persona. ¿Y cómo se hace realidad? De una manera muy sencilla. Ahí lo dice: Dios los llamó. Es decir, todo ese propósito eterno de Dios se cumple cuando Dios nos llama. ¿Y cómo nos llama? Por nuestro evangelio. Es decir, por la presentación del evangelio, por algo tan sencillo como es la presentación del evangelio. Entonces, mire qué tremendo. No sé si usted me va a entender, pero esto es tremendo, que los planes de Dios de toda la eternidad pasada y de todos los milenios que han pasado, incluyendo que Jesús viniera hace 2000 años para morir en la cruz, todo eso, todo ese preparativo de Dios surte efecto mediante el evangelio, cuando se anuncia ese evangelio. Es decir, en este momento. Es decir, que en este momento, en este lugar tan humilde de Soyapango, se cruza la eternidad con el tiempo para llegar a la vida de uno y de otra, para decirle: a ti te llamo, a ti te he escogido, ven, y el Espíritu vendrá y le traeré para producir tanto el querer como el hacer. Y todo como por el evangelio. Eso es tremendo. Por eso, hermanos, es que uno tiene que entender lo que significa predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es una forma de ganarse la vida. Predicar el evangelio no es que la persona se va a lucir: ya le voy a enseñar a esta gente todo lo que yo sé. No es ese el propósito.
Predicar el evangelio no es llenar un espacio en el programa, porque hay que entretener a la gente. Predicar el evangelio, como le dije, es cuando toda la eternidad y el designio soberano de Dios se cruza en el tiempo y en el espacio y llega a nosotros y dice: hoy es el momento. Y ahí es cuando las personas creen. Entonces, cuando se anuncia el evangelio, uno no está jugando, uno no está, hermanos, pasando el tiempo, uno no está entreteniendo gente. Esa conciencia hay que tenerla, que cuando predicamos el evangelio estamos cumpliendo un designio de Dios que viene desde eternidades y eternidades pasadas, donde Dios todo lo planeó hasta que le puso a usted donde está, al predicador donde está, y el evangelio es expuesto para que el que tenga que creer, crea. Eso es maravilloso, hermano. Eso es tremendo. Y cuando usted está en su célula, por eso es que yo no sé por qué a veces dice: es que mire, yo no quiero ser líder porque yo no puedo predicar. Es que el líder no predica. El líder lo que hace es compartir el evangelio con otras personas. Pero oiga lo que acabo de decir: es compartir el evangelio. Y el evangelio es el medio por el cual Dios atrae a las personas. No es una cosa sencilla. Y si usted dice: es que me pongo nervioso. ¿Por qué se pone nervioso? Ay, es que no sé cómo voy a quedar delante de la gente. ¿Y a quién le importa cómo queda delante de la gente? Se trata de que se está cumpliendo un propósito eterno de Dios, que es la salvación de los que Él eligió. El momento cuando el propósito de Dios se cumple en la historia. Como hubo un día en que usted, su servidor y todos los que hemos creído llegamos al Señor, y quizás no porque la persona que predicó diera un tremendo mensaje que nos movió al arrepentimiento o que nos hizo entender el plan de salvación. En algunos casos yo creo que así puede ser, en la menor parte de casos, pero en la mayor parte de casos no es así. No es así, sino que es por la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces dice: nos llama por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al creer al evangelio vamos a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así las cosas, dice el versículo 15, que es una exhortación. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Porque recuerde que ese era el problema que había en Tesalónica, que habían llegado enseñando que el fin ya había llegado. Y en el siguiente capítulo vamos a ver que habían algunos que ya ni trabajar querían por eso. Por eso él dice: si así son las cosas, si esta elección viene de Dios, si el Espíritu Santo fue el que nos santificó, entonces esforcémonos, seamos firmes, porque sería una lástima que, habiendo sido predestinados para salvación, echáramos a perder nuestro servicio a Dios por falta de firmeza o fidelidad, lo cual le ocurre a muchos. Entonces quiere firmeza, quiere fidelidad al evangelio por el cual fuimos salvos. Y en el 16 hay una súplica: que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón. Los anime y les fortalezca el corazón.
ánimo y fortaleza, para que tanto en palabra como en obra hagan lo que sea bueno. Esa es la súplica de Pablo, que el Señor Jesucristo y Dios el Padre les den ánimo y fortaleza. Eso es lo que debemos tener siempre: ánimo, siempre fortaleza, ánimo. Siempre habrán situaciones que atentarán para desanimarle a usted, pero no se desanime. Ánimo, fortaleza. Hay que ser fuertes, fuertes. Si alguien viene y dice: ay, hermano, es que las pruebas están duras. ¿Y quién le dijo que iba a estar acostado en una cama? ¿Quién le dijo que iba a ser camino alfombrado de pétalos de rosa? El Señor dijo claro: en el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué viene llorando? Fortaleza. Hay que ser fuertes y no temer. Ánimo y fortaleza, porque el Señor está con nosotros cada día de nuestra vida. Así que yo le diría, hermanos, para finalizar, que habiendo sido escogidos por el Padre, y como dijimos, habiendo tantos otros, no escogió a muchos de ellos, sino que le escogió a usted. Le escogió a usted. Las razones no las sabemos, pero sí sabemos que no fue por nuestras obras, no fue por prever nuestra fe o nuestra obediencia futura, no fue por eso. Es por gracia simplemente. Y esa salvación se hizo realidad en el tiempo a través de la exposición del Evangelio, como acabamos de hacerlo ahora. Y ya eso completo. Ahora, hermanos, ánimo y fortaleza. Así que cuando a usted le venga el pensamiento: es que a mí ya no me dan ganas de seguir, ánimo y fortaleza. Es que mire, los mismos hermanos lo desalientan a uno: ánimo y fortaleza. Es que mire, hay más chambres dentro de la iglesia que fuera de ella. Ánimo y fortaleza. Precisamente hay más dentro de la iglesia, porque ahí es donde se está peleando la batalla de su fidelidad o de su infidelidad al Evangelio por el cual llegamos a tener salvación. Así que no lo olvide: ánimo y fortaleza, ánimo y fortaleza, ánimo y fortaleza. Hoy al salir del culto van a haber hermanos o hermanas que le van a decir: ay, viera que estoy muy mal, estoy decepcionado, ya no aguanto, yo creo que hasta aquí llegué. Usted dígale: ánimo y fortaleza. Esa es la clave: ánimo y fortaleza, porque estamos destinados para recibir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermanos, nadie se detenga, nadie se vaya a quedar. Ánimo y fortaleza, con ánimo, con entusiasmo, con mucha fuerza. Sigamos adelante. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar a los amigos o amigas que todavía no han creído en Jesús. Pero si usted ha escuchado esta palabra, por ella se da cuenta que la gracia del Señor le llama, y eso que usted cree que fue un impulso suyo o que fue una casualidad, resulta que es el Espíritu Santo el que ha venido preparando las condiciones para que usted hoy pueda venir a creer. ¿Hay alguna persona que necesita venir
al buen Salvador, yo le voy a pedir que en el lugar donde se encuentra, se ponga en pie, en señal que usted necesita entregarse al Hijo de Dios para que nosotros podamos orar por usted. ¿Alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador? Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay otra persona? ¿Algún otro amigo o amiga que ha escuchado la palabra del Señor? Le invito para que venga hoy y crea en el buen Salvador. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Esto es algo no de hoy y tampoco de ayer. Desde la eternidad pasada, Dios preparó este momento. Y hoy a través del Evangelio le deja ver lo que usted nunca había pensado ni imaginado. Y es que la gracia de Dios le ha escogido para salvación. ¿Hay otra persona? ¿Puede ponerse en pie? Le invito para que no desaproveche esta oportunidad. Crea en el Hijo de Dios. A usted que nos ve por televisión, le invito para que también se haga parte de las personas que hoy reciben a Jesús. Únase con nosotros en esta oración. Padre, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos por los televidentes, los radioescuchas, las personas que están aquí y que hoy abren su corazón a ti. Padre, perdónales. Gracias porque tu propósito de elección se cumple ahora. Gracias porque desde el principio tu amor, Señor, estuvo pendiente de nuestra vida, pendiente de cada uno de nosotros. Por ello, te rogamos, quédate con nosotros y que tengamos el ánimo y la fortaleza que solo tú puedes dar para que seamos firmes y fieles a las enseñanzas que hemos recibido. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. A Él sea toda la gloria hoy y siempre.